ese átomo de color amarillo que vemos ahí en la imagen es un átomo de magnesio y es un punto de anclaje importante para este tipo de antibióticos. Por ejemplo, estos dos átomos de color rojo que vemos ahí, ¿qué es lo que son? De acuerdo a lo que habíamos visto en la clase pasada. Perfecto, ya. Por ejemplo, este que estoy marcando ahí, ¿qué es lo que es? ¿Cetona o carboxilato? Cetona, muy bien. Y este es un oxígeno de carboxilato. ¿Qué pasa si ustedes reemplazan el carboxilato por un isóstero como un tetrazol? Claro, tiene que ser ácido carboxílico, no podemos reemplazar, dijimos. Lo mismo la acetona, no lo puede reemplazar. Y nótese que en este caso en particular, el carboxilato juega un rol sumamente relevante porque además hace otras interacciones. Si movemos un poquitito la imagen, vemos que hay dos residuos en la cercanía. Recuerden que este es un complejo ¿de qué? De la topoisomerasa más el material genético. Entonces, las barras que ustedes ven ahí en la imagen son, ¿qué eran las barras? Base nitrogenada, muy bien. Mientras que de la proteína, la arginina 117, ¿qué tipo de interacción es esta que está haciendo? Aquí se alcanza a ver un pedacito, hay una mancha amarilla, pero se ve una doble interacción entre estos dos protones y este oxígeno. Sí, hay una interacción iónica, muy bien, pero al mismo tiempo puente de hidrógeno. Tenemos un doble puente de hidrógeno hacia un oxígeno del carboxilato. Y sí, no está ilustrada en la imagen, pero sí hay una interacción iónica entre el oxígeno y ¿quién? Ya, los nitrógenos de la arginina. Recuerden que la interacción iónica es a mayor o menor distancia que el oxígeno, que el puente de hidrógeno, mayor distancia. Porque es entre los núcleos de los átomos del nitrógeno positivo y del oxígeno negativo. Pregunta, y aquí la serina, aquí al lado, serina 79, ¿se alcanza a ver el hidroxilo? Yo sé que estas representaciones no son las más apropiadas, pero aquí este átomo rojo es un oxígeno, el blanco es un protón, entonces ese es un puente de hidrógeno, así de simple. Ya, entonces vemos que hay múltiples puntos de anclaje y el resto de la estructura, porque aquí está la parte naftoquinónica, todo este núcleo central, estos dos anillos fusionados, el resto de la estructura naftoquinónica, por ejemplo, lo que yo le conecta acá como cadenas en otras posiciones, va a modular en mayor o menor medida el anclaje y también la farmacocinética. Hoy por hoy, la mayoría de las quinolonas son fluoradas. Se ha visto que la fluoración mejora considerablemente la interacción con este target complejo, porque aquí hay otras interacciones que no se ven. Miren, pero ustedes ya tienen sentido común. Esta barra, ustedes ya saben que es una base nitrogenada. ¿Qué interacción estará haciendo esta, entre comillas, barra con el anillo naftoquinónico? Muy bien, porque es una base nitrogenada, o sea, es aromático y la quinona también, entonces hace un perfecto pie stacking. ¿Tiene sentido entonces que la fluoración mejora la actividad? ¿Qué hace un átomo de flúor? Hace que el sistema se vuelva más electroenriquecido o electrodeficiente. Si yo le conecto átomos de flúor a esto. Electrodeficiente, entonces mejora la interacción de pi stacking. ¿Ok? Entonces ahí tienen una razón más y aparte hay otras razones metabólicas también. Bueno, vamos avanzando. Aquí solamente decir que en este derivado en particular que tiene este anillo de aminopiperidina, que al final hay una interacción extra con un glutamato, pero porque este derivado tiene este fragmento en particular. No todas las quinolonas van a tener esa interacción extra. Glutamato 475. Pregunta, ¿y qué carga neta tiene la quinolona pH 7? Ya va a depender. Va a depender de si es que tenemos uno más grupos ionizables. Muchas veces, aparte del ácido carboxílico, hay grupos aminos básicos. Ya sé que va a depender. Pero vamos avanzando hacia allá para irlo viendo. Aquí otra perspectiva más depurada, donde solamente se ve qué cosa, el ADN y los residuos de la proteína que son relevantes. Vemos cómo nuestra quinolona se intercala entre las bases nitrogenadas, hace interacción con magnesio, hace interacción con arginina, hace interacción con serina y ¡pum! Eso impide entonces el desenrollamiento del ADN bacteriano. Pregunta, ¿qué mecanismo es? ¿Bactericida o bacteriostático? Bactericida. Pregunta, ¿estos son sintéticos o naturales? Sintéticos. De hecho, vamos a ver que pocos tienen centros quirales. Son estructuras planas con pocos centros quirales. Acá está el desarrollo de lo que fue ácido nalidíxico partiendo de un compuesto antimalárico, como lo es la cloroquina,
cuando vemos la cloroquina es muy distinta al ácido nalidíxico, es un sistema pi deficiente o pi enriquecido. No es tan fácil de ver, ya, porque tenemos que claro, uno lo ve dentro del anillo, la piridina, pero tiene un aporte de resonancia. Entonces, electrónicamente le dona electrones al sistema el grupo amino y es más bien pi enriquecido. Pero el ácido nalidíxico, por la presencia del grupo cetona, es pi deficiente. Ya, ¿qué es lo que es un antimalárico? ¿Perdón? El ácido nalidíxico. El antimalárico, ¿qué es un antimalárico? Ya es un agente para combatir la malaria, y la malaria es causada por una bacteria, por un virus, por un protozoo. Ya, entonces es una de las enfermedades infectocontagiosas más propagadas a nivel mundial, afecta principalmente la región ecuatorial del planeta. Y curiosamente no hay todavía un gran avance para el tratamiento de la malaria. La mayoría de las investigaciones relevantes se llevan a cabo en universidades con moléculas experimentales y no hay mucho interés por desarrollar nuevos antimaláricos. Así que tomen las precauciones. De repente hay viajes turísticos y cosas así de estudiantes a la Amazonas y todo eso. Tengan cuidado, ya, porque ahí precisamente está el mosquito que transmite el protozoo con una picadura, así que tomen las precauciones del caso si es que se van a dar un viaje a sectores donde haya malaria. Ya, bueno, finalmente la última pregunta con respecto a la parte estructural del ácido nalidíxico, ese sí que ustedes deberían ser capaces de decirme qué carga neta va a tener ese sistema a pH 7. Muy bien, porque ni el nitrógeno piridínico ni el nitrógeno de la parte quinónica son nitrógenos básicos, así que mucho cuidado. Voy a ir marcando algunas cosas. Ya sabemos que no es básico, de hecho su pKa es menor a 5. Es menor a 5 por el efecto electroatractor que tiene en las inmediaciones tanto del nitrógeno como del carbonilo. Entonces es menos básico que una piridina convencional. Lo segundo es que el otro, que parece una amina terciaria, lo habíamos mencionado. ¿Se acuerdan por qué no es básico? Muy bien, sí que tiene resonancia, no como los beta-lactámicos. Sí que está en resonancia fuerte hacia ese par electrónico que ustedes ven ahí. Entonces aquí hay varias posibilidades. Podemos trazar la resonancia hacia el carbono que tenemos acá, o bien directamente hacia el carboxilato que tenemos hacia afuera. Entonces, esto podría venir hacia acá, hacia el carboxilato incluso, ¿ok? O sea, el carboxilato es un electroatractor. Y a partir de este pequeño derivado que tiene una elevada excreción urinaria que se utilizó en algún momento para tratar infecciones urinarias, que podemos hacer múltiples modificaciones en todo el sistema, desde lo que alquilamos acá, lo que conectamos en la piridina, vamos a ver si es que se conecta algo o no acá, etcétera. Pero ya es intocable nuestro sistema cetónico, alfa-beta insaturado y el ácido carboxílico. Entonces, ahí está lo que estábamos conversando recién, que sobre el ácido nalidíxico se hicieron numerosas modificaciones con mayor o menor espectro de actividad y también con propiedades farmacocinéticas mejoradas o no. En algunos casos fue indiferente el cambio. A grandes rasgos, dos observaciones respecto de eso. Primero, se debe evitar el consumo de las quinolonas con... ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha consumido alguna vez? Hay una precaución transversal para este tipo de medicamentos. Por ejemplo, las penicilinas, en realidad casi con cualquier comida se pueden consumir, no hay mayor problema. Lo mismo los macrólidos. No hay tanta diferencia entre si hay o no alimento en el estómago. Pero aquí hay que tener cuidado. Las quinolonas se deben evitar. Piensen un poco. En el ADN, ¿a qué se coordinaban? ¿A qué metal? Magnesio. Entonces, en el alimento no tiene que haber magnesio. Entonces, evitar cualquier catión en el alimento, ¿ok? Evitar alimentos con magnesio, con calcio, etcétera. O sea, evitar los lácteos, ¿ok? Y por supuesto un suplemento de calcio o de magnesio junto con esto al mismo tiempo no tiene sentido. Bien, el núcleo pelado sin nada más es el núcleo de la quinolona que dice acá, donde ya sabemos que este par electrónico está conjugado y por lo tanto es, formalmente hablando, un nitrógeno de tipo
¿Qué sería esto? ¿Amina, imina o enamina? Porque aquí al lado hay un doble enlace y el doble enlace forma parte del sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Pero visto desde el punto de vista del nitrógeno y el doble enlace adyacente, es una enamina. ¿Por qué una enamina? Funcionalmente, siempre que tengamos, lo voy a destacar, un nitrógeno conectado por un enlace sigma a un enlace doble, eso funcionalmente se llama enamina. Bueno, ya lo dijimos, está en resonancia el par electrónico hacia ese doble enlace. Y estará también conjugado hacia la acetona. Delante hicimos el movimiento hacia el ácido, pero estará también conjugado hacia la acetona. ¿Qué creen ustedes? A ver cómo están los conocimientos básicos de resonancia. Ya, si lo movemos hacia la derecha, se va a formar un enlace doble, y como no puedo tener octeto expandido, nosotros movíamos esto y delante lo sacamos para afuera hacia el ácido, pero ahora lo vamos a mover hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se deslocaliza también hacia el oxígeno cetónico. Entonces, la presencia de un nitrógeno ahí, ¿cuál es la ventaja que da desde el punto de vista del mecanismo de acción? Si usted borra ese átomo de nitrógeno y lo reemplaza por un simple carbono, por ejemplo, el compuesto pierde actividad. Ya se reduce la actividad. O sea, para ser bien purista, se reduce. No en un 100%, pero se reduce. Y una de las razones en que la actividad se reduce es que se pierde densidad de carga electrónica en el oxígeno cetónico. Entonces, el oxígeno cetónico debe estar electroenriquecido porque se ancla al magnesio junto con el carboxilato. Entonces es bueno que tenga un aporte de electrones de parte del nitrógeno enamínico. Ya, entonces a eso le llamamos núcleo quinolona. Vamos a ir ampliando las definiciones. Yupac aquí al lado ahora con un átomo de nitrógeno ya no es benceno, ahora es una piridina, y por eso ahora le vamos a llamar núcleo nafto o naftiridona. Derivado de naftaleno, como si fueran dos bencenos, pero no lo son. Naftiridona, haciendo alusión a esta unión de quinolona con naftaleno, núcleo naftiridona. ¿Ok? Entonces tenemos los dos átomos de nitrógeno dentro del sistema y el sistema está aromatizado por la resonancia que acabamos de explicar. Entonces este átomo de nitrógeno hace que el sistema esté aromatizado. Bien, y podemos ir colocando distintas cosas, como podemos ver aquí a la derecha. En R1 podemos modificar, alquilar con distintos grupos de diverso tamaño y naturaleza electrónica. En R3, acá arriba, el grupo R3, posición 5 también. Posición 6 es muy habitual la presencia de un átomo de flúor. Posición 7 es muy habitual la presencia de cadenas. Posición 8, eso no factible, la presencia de un átomo de nitrógeno. Entonces la posición 8 no es necesariamente obligatorio que haya un átomo de nitrógeno en esa posición. Dice ahí, núcleos de quinolona y naftiridona. Vamos ahora avanzando hacia las características esenciales para la actividad. Primero, algunos aspectos de la numeración. Cuando mencionemos las posiciones de estos sistemas, siempre vamos a partir numerando del nitrógeno 1, que es el nitrógeno enamínico, ¿ok? De la enamina. Entonces ahí nos damos la vuelta. 1, 2, 3, 4. Y aquí, según la Yupac, cuando uno numera esto hay que saltarse. Entonces este sería el 4A. A ver, esto de acá sería 4A. Y de ahí se salta. Entonces 4, 5... 6, 7, 8, y por lo tanto aquí tendríamos una posición de tipo 8A que está fusionada ahí justo en la cara. O sea, los átomos de cabeza de puente van con una letra. Dice acá X, ya lo dijimos, puede ser carbono o nitrógeno. R, el grupo que alquila el nitrógeno, dice alquilo o ciclo alquilo. Dentro de los ciclos se ha visto que un ciclo propil en particular es bastante eficaz para la actividad.
¿Ok? Ese triángulo ciclopropil. En la posición 6, bueno, ahí no dijimos nada, ya la posición 6, ¿podría o no haber un átomo de nitrógeno? Esa X que dice ahí 6, cuando vamos aquí abajo al nombre, nótese que uno de los últimos nombres que le daríamos según la IUPAC, cuando hay nitrógeno en la posición 6, dice piridopirimidina. ¿Por qué? Porque significaría que tendríamos una parte pirido, el anillo quinolonico, pirimidina, el anillo de la izquierda. Si es que X es nitrógeno, o sea, si es que X, los X que están acá, generan un sistema 6,8 diasa. 6,8 diasa significa entonces que 6 es nitrógeno y 8 también es nitrógeno. Entonces también es común la presencia de un sistema pirimidina. Entonces pirimidina, no lo olviden, es con 2 nitrógenos. Ok, aquí hay varias otras variaciones posibles. Una última variación posible, ya todo esto que está acá lo hemos mencionado, excepto la última que está acá abajo a la izquierda. Pregunta, ¿afecta en algo el tener un átomo de nitrógeno extra, acá a la derecha, en el sistema quinolónico? ¿Perturba la resonancia la presencia de ese átomo de nitrógeno? No, ¿no es cierto? Porque ese átomo de nitrógeno simplemente está reemplazando a un carbono. ¿En qué cambia la molécula? En que se vuelve más polar. Entonces, derivados de este tipo son mucho más polares y al mismo tiempo son mucho más electrofílicos. Y cuando queremos algo que intercale en bases de ADN, de material genético, es bueno que sea electrofílico. Para pi stacking, las moléculas electrofílicas son favorables. Acá de un artículo tenemos la clasificación. Bueno, hoy día las quinolonas las podemos clasificar en 4 grandes generaciones, en 4 grandes grupos. Y la mayoría hoy son compuestos que están fluorados en la estructura. Dice, las nuevas o más nuevas fluoroquinolonas poseen un amplio espectro de actividad bactericida. Ahí está entonces lo que mencionábamos recién. De lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuáles eran principalmente inyectables? Las cefalosporinas, ¿ya? Bueno, aquí dice, al lado dice, presentan una excelente biodisponibilidad oral. Entonces estos compuestos se pueden consumir por vía oral. Por ejemplo, el ciprofloxacino, el levofloxacino, están presentes en farmacia. A veces para tratar bronquitis refractaria a tratamientos convencionales. Tiene efectos adversos raros las quinolonas. Ya tienden a producir en algunas personas, sobre todo adultos mayores, dolores en las articulaciones. Pueden producir también rotura de tendones, efectos adversos un poco extraños, a tenerlos en consideración. O sea, es algo que uno preferiría evitar. Yo preferiría evitar tomar esto por los efectos adversos que tienen. Presenta una buena penetrancia a nivel tisular y un perfil de tolerabilidad y seguridad favorable. Una nueva clasificación de 4ª generación de fármacos quinolonas toma cuenta un espectro antimicrobiano expandido. Y bueno, hacia allá vamos entonces. La primera generación, se menciona acá, dice ácido nalidíxico, característica de la primera generación, alcanza bajos o mínimos niveles séricos. Entonces, los compuestos de primera generación, el ácido nalidíxico y pequeñas modificaciones que se le hagan a él, son compuestos que se excretan prácticamente inalterados por la orina. Entonces, es una quinolona que está casi en desuso, el ácido nalidíxico. Segunda generación, ahí ya no están en desuso. Se menciona uno relevante, ciprofloxacino. No confundir con cefadroxilo. A veces estos nombres se enredan un poco. ¿Qué era el cefadroxilo? Cefalosporina, ya. ¿De qué generación? Cefadroxilo era de... Ya, perfecto. Entonces dice acá, tienen un espectro, nótese esto, gram negativo y actividad sistémica. Entonces aquí es al revés que la cefalosporina y que la penicilina.
estos compuestos parten con un espectro preferente hacia gram negativos. Y en la medida en que avanzamos generacionalmente, ampliamos el espectro hacia gram positivo. Ya, entonces acá tenemos que se incrementa, ¿no es cierto?, su espectro de acción tercera generación, como el levofloxacino, expande la actividad hacia gram positivo. Así que ojo, aquí es al revés. Entonces, de tercera generación, este está en farmacia, levofloxacino. Expande el espectro hacia gram positivo y también hacia patógenos atípicos, como por ejemplo micoplasma. Y esa bacteria la habíamos mencionado días atrás, porque esa bacteria, ¿qué cosa no tenía? No tiene pared celular. Entonces, una quinolona sería útil en micoplasma, ya, pero igual encuentro que es como matar una hormiga con un tanque, ¿ok? Ya, porque micoplasma es una bacteria que muere con macrólido. No necesitamos algo tan robusto y con efectos adversos un poco desagradables. Bueno, dice, y finalmente, cuarta generación, dice acá, dice actualmente solo trovafloxacino, pero lo vamos a buscar de ahí, vamos a hacer una revisión en línea en la FDA, porque me parece que ese fue retirado y de hecho más adelante tengo un paper que causaba problemas sanguíneos graves. Que expande el espectro, obviamente siempre va a ir ampliándose gran positivo, y además dice acá bacterios anaeróbicos. ¿Qué significa eso de anaerobio? Ya, es para su metabolismo no requiere oxígeno. Muy bien. Bueno, dice las quinolonas pueden ser diferenciadas dentro de clases basados en sus propiedades farmacocinéticas. Perfecto, ya, vamos avanzando entonces. Ahí tenemos la clasificación de las 4 generaciones, el mecanismo de acción. Ya explicamos cómo es que esto entra y se enlaza al sistema DNA topoisomerasa con una imagen actualizada, mucho mejor que este esquema que tenemos acá. Basta decir que el efecto es bactericida. Y se ha visto que dentro del mega complejo pueden enlazarse hasta 4 quinolonas simultáneamente al complejo ADN topoisomerasa. De hecho, tenemos una imagen. Acá está, entonces podemos tener 4 moléculas de quinolona enlazadas simultáneamente a un complejo DNA topoisomerasa. Bueno, dice acá, interacciones no enlazantes toman lugar entre los sustituyentes del nitrógeno N1 y las quinolonas, mientras los grupos carboxilato y carbonilo actúan con el ADN mediante puente hidrógeno y el enlazamiento a magnesio que ya vimos. Por otra parte, un átomo de flúor, por ejemplo, en la posición 7, presentan interacciones atractivas con la enzima. El flúor puede hacer puente hidrógeno, muy bien, no de halógeno, ya. Dice, el complejo resultante es estable de manera que las hebras de ADN no pueden ser unidas. Entonces no vamos a poder tener la replicación del ADN por esa quinolona perturbando el proceso replicativo. Pregunta, ¿y la quinolona necesita llegar al núcleo para actuar? No, ¿por qué no? Porque las bacterias no tienen núcleo, muy bien. Y 4 se pueden enlazar simultáneamente. Bueno, esta imagen no es la mejor representación, pero basta decir que podemos tener un total de 4 quinolonas interactuando simultáneamente. Eso no significa que se coadministren 4 quinolonas diferentes. Es la misma quinolona del mismo tipo, ¿ok? No se coadministran quinolonas diferentes. Ojo con eso. De hecho, acá es la misma molécula que fue dibujada 4 veces. A ver, tomemos cualquier imagen referencial, por ejemplo, la primera acá. ¿Ya? Y la particularidad de este sistema es que primero el ácido carboxílico va a estar ionizado con carga neta negativa. ¿Ya? Entonces esto no va a estar así, va a estar negativo, estableciendo las fuertes interacciones con magnesio y los puentes de hidrógeno con la proteína. Entonces carga neta negativa. Segundo, ya explicamos que este nitrógeno enamínico no es básico, y también acá, ¿cómo se llama este anillo? Ya se lo deberían saber. Piperacina, 2 nitrógenos. Y ya explicamos en el pasado que cuando están conectados a un anillo aromático, ese nitrógeno no es básico, está en resonancia, pero el otro sí. Entonces este sí va a estar protonado y va a tener carga positiva. O sea, finalmente es un sistema, ¿cómo se llamaban estos sistemas así? Muy bien, es un sistema de tipo Sweeter-Ion.
Dentro de los mecanismos de resistencia, porque no todo es maravilloso, hay resistencia hoy día prácticamente para todos los fármacos antibacterianos. Dentro de los pocos donde todavía cuesta hallar resistencia son en los derivados de Linezolid y sus otros congéneres que son sintéticos, y por eso se reservan para casos extremadamente graves. Y aún así también hay una última esperanza que está cobrando fuerza en algunos países, no precisamente acá, que es la fagoterapia, pero de eso voy a hablar más adelante cuando veamos antivirales. Dos mecanismos de resistencia. Uno, disminución de la captación y o expulsión de las quinolonas. Dice, lo que impide que la droga alcance su blanco farmacológico. Por lo tanto, cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de la disminución de la captación, significa que la entrada de la quinolona va a ser más difícil. Principalmente, la molécula entra por difusión pasiva cuando tiene carga neta cero, pero cuando está ionizada, cuando tiene una carga neta positiva, por ejemplo, no. Si es que hay más de un nitrógeno básico, no, va a ser a través de una porina. Bueno, si la porina ha mutado, puede que haya una dificultad para la entrada, o bien hay bacterias que tienen bombas de flujo, a eso se refiere con esto, que expulsan hacia afuera literalmente la molécula. Dice el segundo, involucra mutaciones en la enzima blanco. Bueno, o sea, en la topoisomerasa. La topoisomerasa cambia su estructura, muta también, lo que conduce a una disminución de la unión de las quinolonas a la enzima. Entonces, también hay resistencia de los pocos que no tienen el Linezolid, como les digo, porque el Linezolid actúa en cierta parte del ribosoma y que la bacteria mute todo el ribosoma es más difícil. Pero para las quinolonas también hay entonces resistencia. Acá se muestra una bomba de flujo, un diagrama ilustrado, sencillo, que muestra que en realidad lo que hace esto es simplemente de forma activa, con gasto de ATP, va retirando la quinolona del medio. O sea, la bacteria detecta que hay una molécula xenobiótica y la expulsa, la saca hacia afuera. Es parecido a lo que ocurre a nivel intestinal con una proteína que hay en el intestino, que se las mencioné en el pasado, que impide que muchos fármacos entren. Y de hecho es un problema en la terapia, por ejemplo, con antitumorales por vía oral. O también es un indicador de que las moléculas no van a llegar al cerebro. ¿Cómo se llama esa proteína que expulsa los fármacos, que impide que entren a nivel intestinal? Es parecido a esto, una proteína que toma la molécula que está entrando y la... exacto, la glicoproteína P. Es parecido a la glicoproteína P, o en literatura ustedes lo encuentran como PGP. Algunas ventajas de las quinolonas: uno, rápida absorción y altas concentraciones tisulares, bueno, excepto los de qué generación no alcanzaban buenas concentraciones tisulares. Primera generación, ¿ya? Entonces, rápida absorción, altas concentraciones tisulares, evitan la necesidad de antimicrobianos parenterales en la mayoría de infecciones severas. Segundo, amplio espectro. ¿Ok? Amplio espectro. Tercera, cuarta generación, van aumentando su espectro hacia, perfecto, hacia gran positivo. Tercero, escasa posibilidad de desarrollo de resistencia, a pesar de que la hay. Y cuarto, extraordinario perfil de seguridad, y se reduce la incidencia de hospitalizaciones. Al igual que ¿qué fármacos se administraban una vez al día? Los macrólidos, muy bien, como por ejemplo la acitromicina. Otros, como la claritromicina, por lo general son 2 veces al día. Bueno, aquí es parecido, una vez al día o 2 veces al día. Ya, aquí están las indicaciones generales. Aparte de lo típico, alguna infección respiratoria, tenemos otro tipo de infecciones, como infecciones del tracto urinario e infecciones de difícil tratamiento, como las infecciones causadas, por ejemplo, en los huesos. O sea, necesitamos que el compuesto, para que llegue a los huesos, y ese otra ventaja de que estén fluoradas, la presencia de flúor en la estructura incrementa el volumen de distribución. Son fármacos de elevado volumen de distribución. Algunos contraindicaciones, dice acá, bueno, lo clásico, ¿ok? En menores de edad, embarazo, lactancia, porque se excreta a través de la leche materna. Y vamos a los efectos adversos. Aquí vamos a ver algunas cosas raras que se producen.
todos estos efectos vagos, ¿no es cierto? Siempre náuseas, mareo, vértigo, son efectos vagos en general que prácticamente cualquier molécula lo podría presentar, pero aquí hay algo raro, fotosensibilidad, ¿ok? Entonces, molestia a la presencia de luz. Artralgias, dolor en las articulaciones, incluso está reportado rotura de tendones por uso de quinolonas. ¿Qué pasa a nivel molecular ahí? No lo tengo claro. Ya tendría que buscar algún paper, algo que describa cómo la quinolona produce daño ahí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Se acumuló en las articulaciones? Con toda seguridad. O sea, si estamos diciendo que tiene un elevado volumen de distribución, esto llega a todas partes en el cuerpo. Y si llega a las articulaciones, algo hace ahí. Tener una molécula exógena ahí no va a producir algo bueno. Entonces, ¿cómo es el mecanismo para que corte un tendón? Aún no lo tengo claro. Y otros mecanismos de toxicidad, por ejemplo, altera las enzimas hepáticas, elevando transaminasas, y también altera la coagulación sanguínea. Dice ahí abajo, alteraciones hematológicas, incluso con moléculas vendidas en el mercado como el famoso ciprofloxacino, o en algunos textos dice así, ciprofloxacina. Ya es lo mismo. Acá hay un artículo, esto no es algo nuevo, esto fue descrito ya hace mucho tiempo, ahí dice, síndrome del temofloxacino. Revisión de 95 casos. Bueno, ¿cuándo se detectó eso? Dice ahí, 4 meses después de su aprobación en Estados Unidos. Temofloxacino fue retirado del mercado mundial debido a reportes frecuentes de hemólisis seria. Con o sin disfunción sistémica de órganos. O sea, lo que se está produciendo, si tenemos una hemólisis, ¿qué sería eso? A ver, ¿dónde estaba la palabra acá? Se me perdió. Hemólisis. ¿Qué elementos figurados de la sangre están siendo destruidos? Los glóbulos rojos. Extraño, ¿no es cierto? Es un efecto adverso súper raro. Ok, ya. Dice, la poscomercialización de trovafloxacino, o sea, el que reemplazó a temafloxacino, reveló casos de hepatotoxicidad, algunos de los cuales fueron suficientemente severos como para requerir trasplante hepático. Entonces sacaron el temafloxacino, que era el anterior, el que producía la hemólisis, introdujeron trovafloxacino e hizo que a algunas personas se les destruyera el hígado. Por eso les digo, si es que usted a futuro o algún pariente de ustedes va a tomar quinolona, es necesario, cuestiónense eso, porque es bueno prevenir, ¿ya? Dice, la alta lipofilia del fármaco hace del hígado uno de los órganos en los cuales la droga puede acumularse, pudiendo este hecho contribuir al fenómeno observado, o sea, contribuir a la hepatotoxicidad. Tenemos otro más, acá, grepafloxacino, también retirado. ¿Por qué? Porque además era cardiotóxico, o sea, tienen farmacóforo como potencial inhibidor del canal ERG, que es un canal de potasio cardíaco, y las moléculas que inhiben dicho canal de potasio producen arritmias. Bueno, interacciones con alimentos, para ir destacando algunas cuestiones clave, aunque ya lo hemos verbalizado. Coadministración con iones se debe evitar. ¿Como qué ion? Magnesio, aluminio, calcio, ya, pero a ver, el aluminio no es un suplemento alimenticio, es algo que tenemos que evitar. Entonces, ¿por qué se menciona ahí el aluminio? Porque uno no va a consumir. De hecho, si tienen sartenes de aluminio en la casa, deséchenlo. Siempre doy ese consejo. No es bueno cocinar, freír en algo de aluminio y raspar el pan ahí. No se los recomiendo. Ya el aluminio es tóxico, es neurotóxico. Los metales se acumulan en el cuerpo, ustedes saben eso, así que hay que evitar el aluminio. El aluminio está mencionado acá porque puede formar parte de antiácidos. Hay sales de aluminio, hidróxido de aluminio específicamente, que se ocupan como antiácido. También se debe evitar consumir té, altos niveles, dice acá, de xantinas, teofilina, dado que puede elevarse los niveles de teofilina y todos los derivados del té dentro del cuerpo, porque las quinolonas inhiben el citocromo P450.
Entonces vamos a tener probablemente taquicardia, si es que consumimos muchas de estas sustancias en conjunto con la quinolona. Y también con cualquier otro fármaco, aquí se menciona Probenecid, o sea, con cualquier otro fármaco que sea metabolizado por citocromos, por el citocromo P450, se debe evitar la coadministración. Por ejemplo, aquí abajo dice coadministrar con quinolonas, con administrar quinolonas con anticoagulantes prolonga el tiempo de protrombina y hematemesis. O sea, ¿qué va a pasar ahí? Si se prolonga el tiempo, entonces vamos a tener problemas en la coagulación sanguínea, una demora en la coagulación sanguínea. Ya, entonces vamos viendo la parte estructural ahora de estas quinolonas de primera generación o también llamadas quinolonas de tipo urinarias. Muchas infecciones urinarias son producidas por bacterias gram negativas como la famosa E. coli. Una estrategia natural para evitar la propagación de infecciones urinarias en personas que sufren, hay personas que tienen una tendencia natural, por así decirlo, a generar mucha infección urinaria. A esas personas se les recomienda consumir suplementos que permanentemente acidifiquen su orina. Suplementos de, por ejemplo, frutos rojos, de piña, sustancias que generen un pH ácido en la orina. Bueno, y todas estas quinolonas urinarias, la particularidad o una de las particularidades que tienen es que o bien su carga neta es negativa o neutra. A ver, ¿en cuál de estos sería neutro? Perfecto, sí, en el ácido pipemídico, en el último tendríamos que se formaría un suiterión. En el pirimídico no, ya porque la pirrolidina está en resonancia. Cuidado, el rosoxacino tiene una piridina, pero ese tiene Pegaso A5, así que no, va a estar aniónico. Nalidíxico, aniónico, también el oxolínico y el sinoxacino también. Así que sería solamente en el último caso, ¿ya? ¿Conviene de que sea un anión en la orina? Claro que sí, ya conviene que esté aniónico a nivel urinario. ¿Qué más podríamos destacar? Bueno, podríamos destacar de que estas quinolonas van a tener un reducido volumen de distribución, eso está más que claro porque son quinolonas urinarias, y no hay presencia de halógenos, no hay ningún halógeno importante en la estructura, como por ejemplo flúor. Aquí tenemos algunos valores de pKa, podríamos considerar algunos. Pero en esta imagen había un pequeño error, porque miren, por ejemplo, el ácido nalidíxico, nótese los valores de pKa que se marcan acá, eso no puede ser. Dice ácido nalidíxico 6,1 para el ácido y 3,9 para NH2. Si vemos la estructura, de partida ácido nalidíxico no tiene un nitrógeno protonable. Y lo otro, el ácido no puede tener un pKa de 6 y fracción. Esto es más ácido que un ácido carboxílico convencional. Es menos que 5. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser menos que 5? Perfecto, porque forma un puente de hidrógeno intramolecular. ¿Ya? No por la resonancia, porque la resonancia le aporta electrones. O sea, la resonancia, si es que aportara algo, sería al revés. Va en contra de la acidez, pero el puente de hidrógeno intramolecular favorece la salida del protón. Así que no lo voy a dibujar porque en el pasado creo que lo hice, así que ustedes ahí desarrollen la estructura para ver esa quelación intramolecular. Así que esta tabla no la consideren porque tiene un error serio ahí, ya requiere alguna pequeña actualización. Pasamos acá a la segunda generación y tenemos que su actividad antibacteriana es 1000 veces superior a la de ácido nalidíxico y sí son activos a nivel sistémico. ¿Qué es lo que hizo que estos compuestos sí fueran activos a nivel sistémico? ¿Qué es lo que hizo que estos compuestos aumentaran ahora su volumen de distribución y penetrancia a través de los tejidos? La inserción de flúor. Muy bien, entonces la presencia de flúor incrementa el volumen de distribución.
la presencia de flúor incrementa la potencia de los compuestos porque a nivel del mecanismo lo que se incrementa es la electrofilia. La presencia de flúor también, y eso lo vamos a mencionar aquí al final, no lo dice acá, pero los compuestos fluorados o polifluorados son también un poco más hepatotóxicos. ¿Por qué? Bueno, el flúor, pregunta, ¿el flúor es un átomo natural del metabolismo humano? No, no hay ningún aminoácido con flúor, ni siquiera con cloro. ¿Se acuerdan cuando veíamos los aminoácidos? No hay. ¿Qué es lo que hay? Tenemos una hormona que es halogenada. ¿Cuál? ¿Perdón? Exacto, muy bien. Ya la hormona T3, la hormona T4, las hormonas tiroideas tienen yodo, pero no cloro, ni bromo, ni flúor. Curiosamente el yodo sí. ¿Saben por qué? Porque los enlaces carbono-yodo son más fáciles de cortar, de metabolizar, la energía es más baja. Un enlace carbono-flúor no se corta con nada, es de los enlaces más fuertes que hay y eso hace de que el compuesto se vuelva más tóxico a nivel metabólico. Veamos algunas particularidades de ellos. Entonces, si enumeramos esto, vemos que todos comparten la inserción de un átomo de flúor. O sea, ¿fue un isosterismo de qué tipo? Si contamos de acá, recuerden que lo otro ahí había un átomo de hidrógeno. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Qué posición está el flúor? Muy bien, porque ahí había que saltarse 5 y 6. Y aquí isosterismo es el que se hizo ahí porque ahí inicialmente no había nada, o sea, había un hidrógeno. Perfecto, entonces hizo un isosterismo de tamaño para no perturbar la interacción mayormente con la proteína, con el target. No podemos colocar algo también groseramente voluminoso para no perturbar la entrada entre las bases nitrogenadas. Isosterismo de tamaño. Y lo otro es que todos tienen el famoso fragmento básico de, ¿cómo se llama? Piperacina. Ya, perfecto. Entonces, si todos están con piperacina, todos tienen una estructura con carga neta suiterión. Muy bien, por lo tanto la carga neta es 0. Entonces tienen mayor probabilidad de traspasar, de entrar a la bacteria porque no tiene una carga neta negativa que lo adoce a la membrana o positiva que rebote. Recuerden que la parte de afuera de la bacteria es positiva. Muy bien, estas son entonces las quinolonas de segunda generación. Vamos a destacar algunas que sean relevantes, algunas de mercado, por lejos, ya, ciprofloxacino. Ciprofloxacino, ¿ok? En el nitrógeno también observen lo siguiente. En el nitrógeno hay un grupo que alquila. Pero ¿qué me pueden decir del tamaño en términos generales? Se ha visto que como un benceno, más o menos como el tope, ¿ok? Más que eso, reduce la actividad. Bueno, ninguno tiene benceno, pero tenemos este que tiene un ciclopropil. Entonces, el tamaño tiene un límite en la alquilación del nitrógeno enamínico. Podríamos decir que un benceno va a ser más o menos como el límite de volumen que podemos conectar a esta posición. No es ilimitado el volumen que podemos conectar a la parte nitrógeno enamínico. Entonces, este pequeño ciclopropil, de ahí el nombre Si significa ciclo, prociclopropil. Cipro-flo, ¿qué será el flo? Flúor, ¿ok? Ciprofloxacino. ¿Cómo se llama? Había otro que tenía acá esta ciclación intramolecular. Nótese, tenemos ciclado desde el nitrógeno 1 al nitrógeno 8. Entonces, este compuesto que tenemos acá fue ciclado. Si consideramos ese ciclo que se forma ahí dentro de la estructura, ¿cuál sería? Perfecto, ¿no es cierto? Muy bien, un ciclo de tipo morfolina oculto dentro de la misma estructura. Bien, entonces dice acá, norfloxacino se usa exclusivamente, el primero, arriba, el primer representante de la serie, como antiséptico urinario. Pero el prototipo, el más destacado de la serie, es el ciprofloxacino.
se mencionan adicionalmente otros. Ya, esto lo vamos a saltar porque ya sabemos que aquí la parte de los PKSUA está errada en estas tablas. Quinolonas de tercera generación. Ya, de nuevo, el tema de la halogenación. Se ha insertado más de un halógeno, en algunos casos se ha incrementado el volumen del sustituyente en la posición. ¿En qué posición creció el volumen? Y escuché 7, 8 y 9. 7, ya, muy bien. Entonces acá tenemos un incremento significativo de volumen. Por ejemplo, moxifloxacino tiene un incremento significativo de volumen, una estructura compleja con centros quirales que va a tener carga, o sea, esto va a estar acá positivo, carga neta negativa. Ya tenemos más acá, perdón, carga neta cero quise decir, porque el otro va a estar ionizado. ¿Dónde más fue insertado flúor de manera bien particular? Por ejemplo, en el caso del trovafloxacino. ¿Se acuerdan? Este fue retirado también. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de moléculas ocasionaba problemas hepáticos. Ya producía hepatitis fulminante. Trovafloxacino. Aquí tenemos el caso de que un benceno fue conectado directamente a la estructura y está polifluorado. ¿Ok? ¿Cuál nitrógeno se va a protonar en el trovafloxacino? El amino primario. ¿Ok? Tenemos entonces amino primario. Otra vez piperacina, se repite bastante, es un motivo estructural bastante común. O bien un ciclopropil, o una cadena, incluso acá tenemos la cadena al final que fue fluorada. Este tiene 3 átomos de flúor. A ver, aquí tenemos 1, 1, 1. Hay un metoxi en esta posición también. Esto es como un metoxi pero ciclado, ¿no es cierto? El sistema morfolínico. Flúor podría haber directamente ahí, también este está polifluorado, tiene 3. Un flúor y aquí tenemos 3 átomos de flúor también. ¿Ok? Entonces exhiben un amplio espectro de acción, ampliaron su espectro hacia gran positivos. Y le vamos a calcular un PKSUA, pero a ver, mencionemos primero los de cuarta generación y de ahí vamos a calcular un valor de PKSUA, porque eso estamos diciendo que están mal, pero veamos un valor verdadero. Aquí hay otra tabla, otra vez con unos valores rarísimos, los cuales yo no creo que sean correctos. Esto es extraído de algunas fuentes de farmacología. Bueno, tenemos acá estos de cuarta generación. Se diferencian en que ahora tenemos una potente actividad contra anaerobios y una farmacocinética optimizada. ¿Debido a qué? Nada más que modificando el volumen de lo que estamos alquilando, particularmente el volumen de la posición 7. El volumen de la posición 7. Y acá se introdujo un grupo alcoxi, difluoroalcoxi, en este caso difluorometoxi, tenemos conectado a la posición 8, o un simple átomo de cloro acá directamente a la posición 8. Entonces, modificando el volumen, ¿qué estamos modificando? El espectro de acción y, como dice acá, farmacocinética optimizada, un mayor volumen de distribución. ¿Cuál de estos dos ustedes esperarían que tenga un mayor volumen de distribución? Nada más que viendo la estructura química. Garenoxacino, ¿cuántos flúor tiene? 2, ¿no es cierto? Ya, y los flúor o los halógenos aumentan el volumen de distribución, sí, por lo general sí. Ya, y este otro, el citafloxacino, si bien es cierto, no tiene el benceno, pero tiene también 2 átomos de flúor más un átomo de cloro. Entonces eso le también reporta un volumen de distribución mayor. En cantidad de carbono es ligeramente inferior, porque acá yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tendríamos 6, 7, 8, 9. Tendríamos 3 átomos de carbono, pero acá tenemos un átomo de cloro. Podría ser que sea un poco más el volumen de distribución en el citafloxacino. Hagamos una estimación del valor de PKSUA de estos sistemas. Consideremos, por ejemplo, el levofloxacino de tercera generación. Vamos a proyectar la ventana. Ahí sí. Ok, ajustemos un poquitito la imagen.
¿Podrían consumir una quinolona con jugo de naranja? La naranja puede que tenga zinc, lo desconozco, pero lo que sí sé es que tiene harto calcio, ya, entonces no sería recomendable. A ver, ¿está tomando esta cosa? Sí. Bueno. Ya, vamos a escribir entonces. Levofloxacino, Pabchem. Acá está la estructura, esto lo hemos hecho en el pasado para otras cosas, sí. Lo que vamos a hacer es copiar el código. ¿Cuál código? Perfecto. Muy bien. Ya, vamos acá. Copiamos esto. Y ahora nos vamos al sitio web donde podemos calcular un pKa. Y ese era... Excelente. Podría preguntar eso en la prueba, ¿no es cierto? Y entonces, de acá vamos a sacar una buena estimación del valor de pKa. No un valor así que pensamos que es, sino una cuestión ya más certera. Debería ser más ácido. 5,5, ya eso es más razonable. 5,5 dice acá la estimación para este hidroxilo que va a estar quelado con el carbonilo cetónico. ¿Podría ser menor? Podría ser menor. Si es que hay algo que va en contra de que sea más ácido, ¿qué es lo que es? La resonancia que recibe del sistema enamínico. Es lo único que puede hacer que este valor no se volvió más ácido. 5,5, yo esperaría que sea incluso menor, un valor empírico para esto, por cuanto está quelado. Bueno, aquí yo no puedo rotar la imagen, pero ustedes entienden que si el hidroxilo acaba para arriba y el protón hacia la izquierda, está formando un puente de hidrógeno. Entonces, lo único que podría estar haciendo que no sea tan ácido es la resonancia del sistema enamínico. Luego, ¿cuál es el nitrógeno básico? Miren, fíjense, si giramos esto un poco, aquí al lado hay un átomo de flúor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí este valor tampoco es bueno. Miren, ¿saben por qué? Porque el átomo de flúor, ¿en qué afecta a la basicidad de este nitrógeno anilínico? Ya, entonces, ¿aumenta o disminuye la basicidad? La disminuye porque atrae electrones. Entonces, este flúor hace que este nitrógeno sea menos básico. No puede ser 6,4, porque una anilina normal, sin nada, ¿cuánto era? La anilina sola, benceno, NH2. Alrededor de 5. Era 4,7. Ese es el valor para la anilina sola. Entonces, no puede ser que esto sea más básico si hay un flúor en las inmediaciones. Por eso podríamos de ahí ver si está el valor real. Y acá dice 7,2. Ya este es un poco más razonable. O sea, estaría, si el pH es 7, estaría protonado ¿en qué porcentaje? ¿Cómo se le olvidó tan rápido todo eso? ¿Perdón? 50%, muy bien. Si el pKa es igual al pH, 50% de protonación. Esperaríamos para ese nitrógeno en particular. ¿Y se acabó la tabla? Ah, no, ese ya sabemos que aquí da un valor, pero ya sabemos que ese está por resonancia, no se va a protonar con nada. 3,4, habría que estar a pH 1 para que un protón llegara ahí, imposible. ¿Ok? No sé si estará el valor de literatura, si es que tenemos acá, por ejemplo, si coloco acá control F y escribo pKa en el sitio, me arroja un valor. Dice pKa1, fragmento carboxílico 6,24. Es menos ácido que la predicción. Entonces no puede ser. ¿Ok? Porque está aquelado. Veamos si es que hay otro. Dice que hay 12 valores de pKa. A ver. Para el nitrógeno, este está mejor, miren. Para el nitrógeno dice que es 8,74. Ese está mejor acá. ¿Se fijan? Porque el nitrógeno es más básico. 8,74, casi 9, etcétera. Bien, así es como buscamos la información. Así que eso les sirve para ir también aprendiendo ustedes a buscar su propia información. No quedarse con la duda, sino que hoy día pueden buscar.
La inteligencia artificial, yo una vez subí un video con respecto al uso de inteligencia artificial y para este tipo de cosas. Lo que sí puedo decirles es que herramientas como el ChatGPT, hasta donde sé, no pueden leer una molécula directamente, pero sí pueden leer el código SMILES, pero se equivoca a veces. Entonces ustedes ingresan una molécula como código SMILES, sí la lee y entiende más o menos lo que está, la información que uno le entrega, pero mucho cuidado con el output, con lo que estén pidiendo. Si están pidiendo un Pegasus, una ruta sintética o que compare con otro fármaco parecido, ya hay que tener cuidado. Pero ChatGPT sí puede leer código SMILES y puede generar también moléculas como código SMILES como output. Bien, volvamos al apunte para ir cerrando este primer bloque. Ya estamos casi listos con las quinolonas. Ya. Ya que bueno, no se desconfiguró nada, volvemos acá a la imagen. Ya, los Pegasus los saltamos. Cuarta generación es lo que estábamos conversando recién. Y aquí tenemos un sumario de relación, estructura, actividad para culminar este bloque. Entonces, algunas cosas que vamos a ir mencionando esenciales para la actividad. Ya lo sabemos. El ácido, la acetona, no los podemos cambiar por nada. Podemos colocar isósteros. Un isóstero va a existir siempre, pero no va a ser bioisóstero. Así que no lo podemos cambiar. ¿Qué más tenemos? Algunas cosillas que hemos mencionado en R1, dice acá, ¿podemos colocar ciclo? Dice, sí, dice pequeño. ¿Cuál era más o menos el límite acá en R1? Perfecto, entonces la memoria de corto plazo, idealmente cosas no más grandes que un benceno. Entonces más o menos algo del tamaño de un benceno es el límite. Cosas muy grandes van a perturbar la interacción con el ADN y la topoisomerasa. Hay un volumen limitado para eso. Acá el X dice que controla la farmacocinética, la absorción por vía oral. Y miren qué interesante la fototoxicidad, sobre todo si es que en X conectamos algo halogenado. O sea, vimos que en X podíamos tener un nitrógeno y ahí no hay mayor problema con la farmacocinética. La farmacocinética, el tiempo de vida media se reduce cuando es nitrógeno. A ver, ahí cuando X es nitrógeno vamos a tener un menor tiempo de vida media del fármaco. Mientras que si X es, por ejemplo, una cadena, un alquil fluorado, se incrementa el tiempo de vida media. R7, aquí es donde más variaciones podemos hacer, donde tenemos más libertad para insertar cosas voluminosas y grandes. Y yo no me acuerdo si en la quinolona que mostramos al principio que tenía un benzimidazol conectado, era esa posición o no. ¿Cómo está la memoria de corto plazo? Dice acá que podemos modificar la potencia, el espectro, todo a través de la posición R7. Es donde más podemos insertar grupos y todo puede cambiar insertando algo ahí. Pregunta, ¿el benzimidazol estaba ahí o no? Sí. Gracias. Entonces, precisamente ahí vemos que algo tan grande, hasta como un benzimidazol. Entonces ahí es donde más libertad tenemos para probar grupos súper voluminosos. Bueno, ahí dice flúor ahora en la posición 6, pero dice controla la potencia antibacterial por inhibición de la DNA girasa. Eso es lo que debería decir de manera más detallada esto. Pero acá en vez de flúor también era posible hacer otro cambio que genera derivados de tiempo de vida media más cortos. En vez de flúor, en esta posición 6, ¿qué podía haber? Dijimos que flúor era isóstero de tamaño de protón. Pero si no hay flúor y yo quiero cambiar ese carbono, ¿qué podía haber acá? Cuidado, nitrógeno. Ya, cuidado, nitrógeno en esta posición. Y eso genera la pirimidina cuando los dos grupos, acá en 6 y en 8, son nitrógenos. Bueno, ahí no lo dice, pero también entonces es posible, en vez de flúor, tener nitrógeno y tendríamos en tal caso una pirimidina. Siempre y cuando el X también sea nitrógeno. Entonces no es obligatorio que haya flúor ahí, podríamos tener nitrógeno. Pero esa es una de las posiciones más óptimas que se ha visto para la inserción de un átomo de flúor. Si podemos insertar un flúor y podemos insertar un nitrógeno en esa posición, significa que dicha posición no permite la inserción de grupos voluminosos. No podemos insertar en esa posición grupos voluminosos.
Y la última posición, acá arriba, al lado del grupo carbonilo, dice influencia moderada sobre la potencia y produce cardiotoxicidad. Entonces, preferiblemente no tener grupos voluminosos en la posición 5.